Saludos, profesor. Esta vez vamos a dar una pequeña exposición sobre estabilidad de taludes. Mi grupo está conformado por Juan David Quinchanegua, Andrés Felipe Pirán y quien le habla, Francisco Javier Gamboa. Como sabemos, un talud es una parte, es un nombre genérico a cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra, bien en forma natural o como consecuencia de la intervención humana o en una obra de ingeniería. Los análisis de estabilidad de taludes. Implica determinar y comprobar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla con la resistencia cortante del suelo. El análisis de la estabilidad de un talud es complejo, donde la evaluación de variables tales como estratificación de suelos y sus parámetros de resistencia resultan en una tarea formidable. La infiltración a través del talud y la selección de una superficie de deslizamiento potencial se agregan a la complejidad del problema. Factor de seguridad. Aquí tenemos una pequeña fórmula que nos da el factor de seguridad. Ahí podemos ver que factor de seguridad es igual a TF sobre TD, donde TF significa resistencia cortante promedio del suelo y TD es esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie potencial de la falla. Componentes de la resistencia cortante de suelos. Aquí tenemos otra pequeña fórmula donde tenemos que TF, que es la resistencia cortante, es igual a C más el esfuerzo por la tangente del ángulo. Como podemos ver, C significa la cohesión más el ángulo de fricción y pues la tangente del esfuerzo normal efectivo sobre la superficie. Tipos y causas de las fallas de los taludes. Tenemos la primera falla que es por deslizamiento superficial, que puede producirse por un aumento en las cargas actuales en la corona del talud, por una disminución en la resistencia del suelo al esfuerzo cortante por razones de conformación geológica. Generalmente abarca áreas tan importantes que cualquier solución para estabilizar una estructura alojada en esa zona. Deslizamiento en laderas naturales sobre superficies de fallas preexistentes. En las laderas naturales se encuentran en movimiento hacia abajo en una costra importante del material. Es distinto al anterior, ya que produce una deformación bajo esfuerzo cortante en partes más profundas. Este tipo de fallas se presenta en materiales cohesivos donde las fuerzas gravitacionales producen deformaciones grandes. Falla por movimiento del cuerpo del talud. Ocurre con movimientos bruscos con superficies de falla que penetran profundamente en su cuerpo. Estos fenómenos reciben comúnmente el nombre de deslizamientos de tierras. Existen dos tipos: superficie de falla curva con tendencia circular, son llamadas fallas por rotación. Ocurren sobre superficies débiles que suelen ser horizontales. Estas fallas son de traslación. El tipo de flujos. Bueno, la falla de flujo. Este tipo de falla consiste en movimientos más o menos rápidos de zonas localizadas de una ladera natural, de manera que el movimiento, la distribución de velocidades y los desplazamientos se asemejan del el fluir de un líquido viscoso. Pueden ocurrir en cualquier formación no cementada, desde fragmentos de roca hasta arcillas. Suceden tan en materiales secos como húmedos. Falla por erosión. Este fenómeno es tanto notorio cuanto más empinados sean las laderas de los taludes. Una manifestación suele ser en la aparición de irregularidades en el talud. Falla por licuación. Estas fallas ocurren cuando en la zona de deslizamiento el suelo pasa rápidamente de una condición más o menos firmes a la correspondiente a una suspensión, con pérdida casi total de resistencia al esfuerzo cortante. El fenómeno puede ocurrir tanto en arcillas extrasensitivas como en arenas poco compactas. Fallas por falta de capacidad de carga en el terreno de fundación. Puede ocurrir en los siguientes casos: terraplenes construidos sobre arcillas blandas saturadas, terraplenes de arcilla parcialmente saturadas, excavaciones practicadas en arcillas blandas saturadas, deslizamiento con superficies de falla preexistentes. Aquí tenemos una pequeña tabla donde tenemos la clasificación de las fallas adaptadas por el señor Hunt en 1984. Tenemos el tipo de falla de desprendimiento, que puede ser de caída libre o volcadura, derrumbes, que puede ser planar, rotacional, y desparramiento lateral, deslizamiento de escombros, avalanchas de roca o escombros, flujo de escombros y reteo, que es el movimiento lento e imperceptible
de talud abajo de una masa de suelo. Aquí tenemos algunos tipos de taludes, el tipo de falla, el desprendimiento de bloques, volcadura de bloques, deslizamiento planar en macizo rocoso, deslizamiento en forma de cuña, derrumbe rotacional, desparramiento lateral. Y aquí tenemos factores influyentes en la estabilidad. La estabilidad de un talud es determinada por los siguientes factores: factores geométricos, altura e inclinación, factores geológicos, condicionan la presencia de planos, zona de debilidad y anisotropía en el talud, fases hidrogeológicos, presencia de agua, factores geotécnicos, resistencia y deformidad. Aquí tenemos una inclinación o pendiente de un terreno que queda al excavar. Tenemos el suelo, que es material meteorizado, suelto o poco consolidado de origen mineral. Roca, pues que es material natural resistente consolidado que ha de ser removido mediante voladura. Estabilidad de taludes. Y eso es todo. Bueno, profesor, como podemos ver, ya está toda la exposición de taludes. A continuación, mi compañero seguirá con cimentaciones superficiales. Listo, Francisco, porfa. Listo, compañero. Muy buenas compañeros y docente. La siguiente exposición que tengo yo son cimentaciones superficiales. Listo. Devuélvete, Francisco, porfa. Bueno, como cimentaciones superficiales tenemos como introducción, las cimentaciones superficiales son la base fundamental para la construcción de edificios y estructuras, diseñadas para distribuir uniformemente el peso y garantizar la estabilidad a largo plazo. Siguiente. Tenemos como definición: las cimentaciones superficiales son aquellas que se construyen a poca profundidad, directamente sobre el suelo o roca firme. Objetivos: transmitir las cargas de la estructura al terreno de manera segura y estable, sin exceder la capacidad portante del suelo, o sea, sin romper la capacidad de esfuerzo del suelo, que tenga el suelo. Ventajas: mayor facilidad de construcción, menor costo y rapidez de ejecución en comparación con las cimentaciones profundas, ya que sabemos que es una cimentación superficial, entonces se va mucho menos insumos y costos en cuanto a la, al trabajo que toca realizar. Siguiente, por favor. Tipos de cimentaciones superficiales. Tenemos cuatro. Tenemos zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas correas y losas de cimentación. Brevemente, las zapatas aisladas son elementos individuales de hormigón armado que soportan cargas puntuales como las de un pilar. Su diseño depende del tipo de suelo, la carga aplicada y la resistencia del hormigón. Se suele dimensionar para que la presión sobre el suelo sea inferior a su capacidad portante. Se emplean cuando las cargas son relativamente pequeñas y están distribuidas de forma dispersa. Estas son las zapatas aisladas. Como combinadas tenemos: se utilizan cuando dos o más pilares están próximos entre sí y sus cargas pueden ser soportadas por una zapata común. Esto reduce el número de cimentaciones individuales, optimizando costos y espacio. El diseño considera la distribución de cargas combinadas y se asegura de que la presión sobre el suelo se mantenga dentro de los límites seguros. Como tercero tenemos las zapatas corredas. Son cimentaciones continuas de hormigón armado utilizadas para soportar muros o líneas de pilares. Son adecuadas para estructuras lineales como muros de contención o edificios con alineaciones de pilares continuas. Su diseño necesita considerar la distribución de la carga a lo largo de su longitud y las posibles deformaciones diferenciales. Y por último tenemos las losas. Es una placa continua de hormigón armado que distribuye las cargas de toda la estructura uniformemente sobre el suelo. Se utilizan cuando las cargas son considerablemente grandes o cuando el suelo es débil y necesita una distribución de la presión extensa y controlada. El grosor de la losa y el esfuerzo se determinan según la carga y el tipo de suelo en el que estemos trabajando. Siguiente, compa, por favor. Tenemos consideraciones de diseño. Tenemos tres: las cargas, los suelos, el suelo y la geometría. Las cargas, ¿qué hacemos? Analizar las cargas permanentes, las variables y accidentales que soportarán la cimentación. En suelos tenemos estudio de las propiedades mecánicas y capacidades portantes del terreno de apoyo, que es donde vamos a trabajar. Y geometría, determinación de las dimensiones y formas óptimas de la cimentación. Siguiente, Francisco, por favor. Análisis de capacidad de carga. Teoría de capacidad de carga. Tenemos emplear fórmulas para determinar la carga máxima que puede soportar el suelo sin falla.
Factores de seguridad se aplican para garantizar un margen adecuado ante posibles incertidumbres o accidentes en la labor. Verificación de hundimiento. Asegura que las tensiones transmitidas al suelo no excedan su capacidad portante. Y por último tenemos criterios de admisibilidad, que establecen los límites aceptables de deformación y asentamiento de la cimentación. Asentamiento y deformaciones. Tenemos tres tipos de asentamientos: asentamiento elástico, asentamiento por consolidación y asentamiento diferencial. En el elástico tenemos que es una deformación inmediata y irreversible del suelo que ocurre al aplicar la carga. Esta deformación es proporcionalmente a la magnitud de la carga y depende del módulo de elasticidad del suelo para cimentaciones superficiales. El asentamiento elástico generalmente es pequeño y no representa un problema significativo a menos que el suelo sea muy blando. Como segundo punto tenemos asentamiento por consolidación o asentamiento gradual. Asentamiento gradual e irreversible del suelo debido a la expulsión de agua de los poros del suelo arcilloso bajo la carga aplicada. Este proceso es lento y puede durar meses o incluso años en cimentaciones superficiales sobre suelos arcillosos saturados. La consolidación puede ser un factor importante a considerar en el diseño, especialmente para estructuras sensibles a movimientos diferenciales. Y por último tenemos asentamiento diferencial, que es diferenciar en los asentamientos entre diferentes puntos de la cimentación. Este tipo de asentamiento puede ser causado por variaciones en las propiedades del suelo, cargas no uniformes o diferencias en la rigidez de la estructura. El asentamiento diferencial excesivo puede inducir tensiones adicionales en la estructura, provocando grietas y daños. En el suelo de cimentaciones superficiales se deben tomar medidas para minimizar el asentamiento diferencial, como la utilización de losas de cimentación o zapatas combinadas, que ya los expliqué en las anteriores diapositivas. Como construcción y ejecución tenemos, en orden claramente, excavación, armado y hormigonado y control de calidad. Se realiza la excavación precisa según el diseño, considerando la profundidad de cimentación y las tolerancias dimensionales. La conformación del terreno incluye la eliminación de material vegetal, el descapote y la compactación adecuada de la superficie de apoyo para asegurar una distribución uniforme de cargas. Se verifican las condiciones del suelo en sitio y se toman medidas correctivas si es necesario para garantizar la estabilidad de la excavación. Como segundo tenemos armado y hormigonado. El armado del acero de refuerzo se ejecuta siguiendo los planos de estructura, prestando especial atención a la correcta ubicación, traslape y recubrimiento del acero. Se utiliza hormigón de la resistencia y la trabajabilidad especificadas en el proyecto. El vertido del hormigón se realiza en capas, compactado cada capa para evitar la formación de huecos y asegurar la homogeneidad del hormigón. Se implementan medidas para evitar la segregación y garantizar la adherencia entre el hormigón y el acero. Y control de calidad es, durante todo el proceso constructivo se realizan estadios de control de calidad del hormigón, tales como pruebas slump, resistencia a comprensión y contenido de aire. Se verifican las dimensiones de la cimentación para asegurar que se ajusten a los planos. Se realiza un control de humedad del terreno y se toman medidas para evitar problemas de asentamiento diferencial. Se documenta todo el proceso constructivo, incluyendo los resultados de los ensayos de control de calidad para garantizar la trazabilidad del proyecto. Recomendaciones. Estudios previos. Realizar análisis exhaustivos del suelo y las cargas antes del diseño. Vamos a tomar pruebas, medidas del suelo, si es arenoso, si es arcilloso, para poder hacer una buena cimentación. Siguiente, tenemos ejecución cuidadosa. Seguir estrictamente los procesos constructivos y de control de calidad. Monitoreo continuo. Inspeccionar y registrar los asentamientos durante y después de la construcción para evitar cualquier colapso de nuestra edificación. Diseño profesional. Involucrar a ingenieros expertos para garantizar la seguridad de la estructura. Acompañarnos siempre de buenos compañeros, como don Francisco, don Juan, para llevar a cabo un buen trabajo como ingenieros. Siguiente, por favor. Como conclusión tenemos que las cimentaciones superficiales son una parte fundamental de la construcción, requiriendo un diseño y ejecución cuidadosos para garantizar la estabilidad y seguridad a largo plazo de las estructuras. Un diseño eficiente puede resultar en asentamientos diferenciales, grietas y, en casos extremos, el colapso de la estructura, como ya lo venía comentando. Por lo tanto, es crucial realizar estudios de suelo exhaustivos para determinar las propiedades del terreno y seleccionar el tipo de cimentación más adecuado. Además de un diseño preciso, la ejecución correcta de la obra es esencial. Esto implica el uso de materiales de alta calidad, un control de calidad riguroso durante todas las fases de la construcción y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Finalmente, un seguimiento y monitoreo posterior a la construcción, ayudando así a detectar y corregir cualquier problema que pueda surgir
en el lapso del proyecto, garantizando así la durabilidad y la seguridad de la edificación. Siguiente, Francisco. Aquí tenemos ayuda audiovisual, en donde se muestra zapata continua, bajo muro. Siguiente diapositiva, Francisco, por favor. Aquí tenemos los cálculos es una introducción breve sobre las cimentaciones superficiales, en donde se calcula el área, sobre también qué tipo de cimentación vamos a usar, si losas, zapatas, etcétera. Siguiente, Francisco. Siguiente. Ya digo que no se va a trabajar. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Hay más? ¿Hay más? Listo. Eh, Aquí en este video hay ejemplos de zapatas continuas y losas para hacer los cálculos. Entonces ahí está totalmente explicado sobre qué término es equivalente a ta y así llegar a las ¿qué? ¿Qué pasó? A, a la solución del tema como tal. Entonces llegamos al punto de trabajo, observamos nuestra área, observamos nuestros materiales, hacemos un estudio previo de suelos y ya después de eso hacemos cálculos para ver cuánto nos puede resistir, qué material se puede usar, cuántos costos, cuántos gastos, etcétera. ¿Listo, Francisco? Cimentaciones intermedias. Cimentaciones intermedias. Las cimentaciones intermedias son un método de construcción importante que se utilizan para edificios y estructuras en entornos desafiantes. Proporcionan una base sólida y estable incluso en suelos débiles e inestables. Bueno, introducción a la cimentación intermedia. Lo primero es el concepto clave. Las cimentaciones intermedias se ubican entre las estructuras y el suelo, transmitiendo las cargas de manera segura. En tipos de suelos, son ideales para los suelos blandos, húmedos o inestables, donde las cimentaciones tradicionales no suelen ser tan suficientes. Aplicaciones, edificios, puentes, carreteras y otras estructuras que necesitan una base sólida. Tipos de cimentaciones intermedias, pilotes, pilas, cajones. Los pilotes, ¿qué son? Son elementos verticales hincados o perforados que transfieren las cargas al suelo firme subyacente. Pilas, columnas de concreto o mampostería que se extienden hasta alcanzar un estrato de suelo sólido. Cajones, estructuras prefabricadas que se hunden en el suelo y se llenan de concreto para soportar las cargas. Aplicaciones de las cimentaciones intermedias. Están los edificios altos, los puentes y vías, las zonas sísmicas y los suelos inestables. Siguiente. Ventajas y desventajas de las cimentaciones intermedias. Las ventajas son que permite una construcción en suelos débiles e inestables, proporciona mayor estabilidad y resistencia sísmica, aumenta la capacidad de carga de la cimentación, reduce los asentamientos diferenciales. Y las desventajas son que tiene un mayor costo en la instalación de cimentaciones tradicionales, que requieren un mayor requisito de maquinarias y equipos especializados, es un potencial impacto ambiental por excavaciones y la dificultad de inspección y mantenimiento. Siguiente. Consideraciones de diseño. Análisis del suelo. Estudios geotécnicos y estudios geológicos y geotécnicos para determinar las propiedades y capacidad del suelo. Cálculos estructurales. Modelado y calculado de las cargas, esfuerzos y deformaciones para un diseño seguro. Selección del sistema. Elección del tipo de cimentación intermedia más apropiados para las condiciones del sitio. Bueno, procesos de instalación. Lo primero es que la preparación del sitio, lo primero es la preparación del sitio, que es que la limpieza, la nivelación, la excavación, previa del inicio de la instalación. Lo segundo es el hincado o perforación. Dependiendo del sistema, se hincan o perforan los elementos de cimentación. Lo tercero es conexión a la estructura. La unión segura de la cimentación intermedia a las estructuras superiores. Y el relleno de acabados. Es el relleno y compactación alrededor de la cimentación junto con los acabados finales. Mantenimiento y inspección periódica, revisión regular de la integridad y funcionamiento de la cimentación, reparaciones oportunas, realizar intervenciones a tiempo para prevenir problemas mayores y refuerzos de estructuras mediante técnicas de refuerzos de reconstrucción.
Cálculos y análisis. La capacidad de carga determina las propiedades del suelo y las dimensiones de esta cimentación. Asentamientos. Evaluando para evitar deformaciones excesivas de las estructuras. Fuerzas sísmicas. Análisis de las respuestas de las cimentaciones ante cargas sísmicas. Estabilidad global. Verificar de la seguridad ante deslizamientos y vuelcos de las estructuras. Todo esto lo explicamos en un video que pactamos acá en las diapositivas, las cuales podemos ver bien detalladamente los cálculos y los análisis. Bueno, en conclusiones es la importancia clave que las cimentaciones intermedias son fundamentales para las construcciones en entornos complejos. Diversidad de aplicaciones, desde edificios altos hasta puentes y carreteras, tienen un amplio campo de uso. Y tercero, diseño y ejecución de críticos. Un análisis exhaustivo y una instalación cuidadosa son esenciales para su éxito. Listo. ¿Listo? Voy yo, pon la otra. R. La otra, Francisco, pues. ¿Cuál otra? Por eso. Espere. ¿Qué mierda? Puta. Listo. Tenemos cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentación utilizada cuando las condiciones del suelo no permiten las construcciones de cimentaciones superficiales o intermedias, como les acabo de explicar mi compañero. Estas cimentaciones se extienden profundamente en el terreno para encontrar estratos más firmes y estables. Siguiente, Francisco, por favor. Definición y características. Definición. Las cimentaciones profundas son estructuras de transferencia de cargas al suelo que se extienden a grandes profundidades, generalmente más allá de la capa superficial del suelo, donde la capacidad portante es insuficiente para las cimentaciones superficiales. Estas estructuras transmiten las cargas de la estructura a estratos del suelo más recientes y estables ubicados a mayor profundidad. Su diseño y construcción son cruciales para garantizar la estabilidad y la seguridad de las edificaciones en suelos débiles o con condiciones geotécnicas complejas. Esto quiere decir que las cimentaciones profundas se utilizan cuando en el suelo, la construcción en el suelo que vamos a usar es muy difícil para soportar las cargas. Entonces lo que hacemos es excavar hacia el fondo para encontrar un terreno en donde los materiales se presten para soportar estas cargas y asimismo hacer este tipo de cimentación. Características. Son profundas, se caracterizan por su alta capacidad de carga, su resistencia a los asentamientos diferenciales y su eficacia en suelos con baja capacidad portante. Su aplicación es ideal en terrenos con riesgo de licuefacción, suelos expansivos o presencia de agua subterránea cercana a la superficie. El diseño de estas cimentaciones requiere análisis geotécnicos detallados para determinar las profundidades, para determinar la profundidad óptima. El tipo de elemento estructural, pilotes, cajones, etc. Y la interacción suelo-estructura. La durabilidad y la resistencia a la corrosión también son aspectos importantes a considerar en su diseño y construcción. Tipos de cimentaciones profundas. Tenemos los pilotes, cajones de cimentación y pilotes perforados. Los pilotes son elementos cilíndricos de hormigón armado, acero o madera, hincados o perforados en el terreno. Estos transmiten las cargas transmiten las cargas en estratos resistentes profundos mediante la fricción lateral y la resistencia en la punta. Los pilotes hincados se instalan utilizando martillos o vibradores, mientras que los pilotes perforados se construyen mediante la excavación de un pozo y el posterior llenado con concreto. La elección entre pilotes hincados y perforación depende de factores como la resistencia al suelo, la profundidad requerida y las vibraciones permitidas en la zona. Como cajones de cimentación tenemos estructuras de hormigón generalmente prefabricadas que se entierran en el suelo. Suelen utilizarse en zonas con alto nivel freático o suelos blandos. La construcción implica excavar un pozo, colocar el cajón y llenarlo con concreto. Los cajones de cimentación ofrecen una gran área de apoyo, lo que los hace ideales para soportar cargas significativas. Su diseño y dimensiones se determinan mediante estudios geotécnicos teniendo en cuenta la profundidad, el tipo de suelo y el peso de la estructura a soportar. La impermeabilización adecuada es esencial para evitar problemas relacionados con el agua. Y por último tenemos pilotes perforados. Son construidos in situ mediante la perforación de un pozo, el refuerzo con armaduras y el posterior llenado con hormigón. Estos pilotes ofrecen mayor capacidad de carga y son adecuados para suelos débiles o con presencia de agua. La perforación puede realizarse con diversas técnicas, como la rotación, la percusión o la inyección de lechada bentonítica.
La selección del diámetro y la longitud del pilote, así como la cantidad de acero, se determina según el análisis geotécnico de proyecto para garantizar la estabilidad y la seguridad de la estructura. El control de calidad durante la ejecución es fundamental para asegurar la integridad de los pilotes. Siguiente, Francisco, por favor. Ventajas y desventajas. Estas permiten soportar cargas pesadas por resistencias a asentamientos y pueden construirse en suelos blandos o inestables. Desventajas. Mayor costo de construcción, posibilidad de daños a estructuras vecinas durante la Inca y mayor complejidad de diseño y ejecución. ¿Por qué? Porque es una excavación subterránea en donde es más profunda, como lo dice su nombre, y por eso mismo entonces tenemos que usar maquinaria, hay más costos, hay más relleno, hay diferentes tipos de estudios, entonces todo eso se debe evaluar para cuidar la integridad de los pilotos que estamos construyendo. Criterios de selección, capacidad de carga, evaluar la resistencia del suelo y las cargas que debe soportar la cimentación. Condiciones del terreno, analizar la estratigrafía, presencia de agua y riesgos de asentamientos o licuefacción. Y costos y logística, considerar los costos de materiales, mano de obra y dificultad de ejecución. Siguiente. Consideraciones de diseño, capacidad de carga, calcular la resistencia requerida para soportar las cargas de la estructura. Esto implica un análisis detallado de las cargas vivas y muertas, considerando factores de seguridad adecuados para garantizar que la cimentación puede resistir las fuerzas aplicadas sin sufrir fallas o asentamientos excesivos. Se deben realizar estudios geotécnicos para determinar la capacidad de cada suelo. Estabilidad. Garantizar la seguridad frente a volcamiento y deslizamiento. Se debe asegurar que la cimentación tenga la suficiente resistencia al vuelco y deslizamiento para evitar cualquier movimiento bajo las cargas aplicadas. Esto requiere considerar la geometría de la cimentación, las fuerzas actuantes y las propiedades del suelo. Los cálculos de estabilidad deben incluir análisis de momento y fuerzas de corte. Y por último tenemos asentamientos. Controlar los asientos diferenciales dentro de los límites permitidos. Los asentamientos diferenciales pueden provocar grietas y daños en la estructura. Por lo tanto, se debe realizar un análisis de asentamientos para predecir la magnitud del asentamiento y asegurar que se mantenga dentro de los límites aceptables o permitidos. Se deben considerar las características del suelo y el tipo de cimentación para minimizar los asentamientos diferenciales. Métodos de construcción. Inca de pilotes, perforación y hormigonado y cajones prefabricados. Estos son los métodos que ya os explicamos en las anteriores diapositivas, pero en resumen, Inca de pilotes, este método implica la clavada de elementos perforados de madera, acero o concreto en el terreno. Se utiliza maquinaria, como ya lo había comentado, etc. La perforación y el hormigonado es hacer la de la perforación, llenar con un cajón prefabricado, luego aplicar el concreto para evitar, entre más capas así, para evitar cualquier porosidad en donde tengamos un problema con el agua. ¿Ya? Siguiente diapositiva, Francisco, por favor. Mantenimiento y monitoreo. Inspecciones periódicas. Verificar el estado de la cimentación y detectar posibles daños. Monitoreo de asentamientos. Controlar los movimientos de la estructura para prevenir problemas. Y pruebas de carga. Evaluar la capacidad resistente de la cimentación en sitio. Siguiente, Francisco, por favor. Como conclusiones tenemos. Primera, solución confiable, ¿no? Las cimentaciones profundas son una alternativa robusta y segura para soportar cargas elevadas en suelos problemáticos. Como segunda conclusión tenemos inversión importante. Requiere un mayor costo, como ya lo comentaba, de construcción, pero ofrecen una mayor vida útil y estabilidad a largo plazo. Y por último tenemos diseño y ejecución clave. Un análisis exhaustivo del terreno y una correcta ejecución son fundamentales para el éxito de este tipo de cimentaciones. Siguiente, Francisco. Aquí en estos videos se muestra cómo se hace los pilotes, el tipo de construcción, el tipo de excavación que se debe hacer, la maquinaria que se usa, las herramientas que se utilizan, los martillos que se utilizan porque son constantes que van rompiendo el suelo y está todo explicado ahí. Siguiente video, por favor, Francisco. Aquí tenemos los cálculos dependiendo de los estudios en los tipos de suelo que hayamos encontrado en el área, ¿no? Entonces, si encontramos un terreno arcilloso, si encontramos un terreno arenoso, si encontramos un terreno con probabilidad de que el nivel freático suba y nos pueda dañar la cimentación o cualquier tipo de cosa, entonces aquí tenemos ahí en el video hay una tabla donde muestra ¿cómo se le llama bueno, en fin, donde muestra el valor de cada tipo de terreno
el cual corresponde para así lograr hacer los cálculos y ver qué tanto material necesitamos usar. Siguiente, Francisco, por favor. Este es otro video, son 3 videos que anexé, cada uno con un diferente tipo de pilote. Entonces hay uno con cajones prefabricados, hay otro con excavación de pilotes y el último, excavación... Se me perdió. En fin, estos ejercicios están resueltos para que los observen. Ahí están todos los datos y pues de ahí no se pueden guiar de la mejor manera para llevar a cabo un buen cálculo para que en sitio no se derribe que no haya ningún problema en sitio. Siga, Francisco, por favor. Ya lo dijeran 3, ¿no? Ejemplos de ejercicios. Cimentaciones profundas. Siguiente, Francisco. Bueno, Eso es todo. compañeros y docente, muchísimas gracias por su atención. Ya. ¿Algunas palabras, Juan Luis? Ok, muchas gracias compañeros. Esta fue nuestra diapositiva. Espero tengan un excelente día. Muchas gracias. Profe, 5. Ahorita como me para estar bien. Oye, guarde la grabación o yo no sé cómo usted hace, Pacho.